Este vídeo va a constar de dos partes. La primera parte, resolución de dudas de dos de nuestras suscriptoras. Y en la segunda parte hablaremos sobre cómo hacer un anillo partido en Frivolité. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un par de cositas que hemos estado haciendo en distintos tutoriales. Uno de ellos es el pendiente y otro de ellos es cómo esconder cabos en una cadena. Una suscriptora me comentaba que la última parte del pendiente no se veía bien. Entonces he hecho el pendiente completo y voy a hacer ahora la última parte donde ponemos las bolitas. Para continuar, vamos a hacer el anillo desde el principio. Cogemos las bolitas y la metemos en el anillo que vamos a elaborar. ¿Veis? Las bolitas van dentro del anillo. Y entonces ahora comenzaremos a hacer los respectivos nudos. Primero serían 2 nudos. 1 y 2. Y ahora colocaremos una bolita. Ahora haremos un nudo. Colocaremos otra bolita. Vamos a darle más hilo. Ahora haremos otro nudo. Colocaremos otra bolita. Ahora haremos otro nudo. Colocaremos otra bolita. Otro nudo y otra bolita. Ya hemos terminado de colocar bolitas, pues ahora haremos 2 nudos para finalizar el anillo. 1 y 2. Y ya simplemente cerrar. Sujetamos bien y tiramos del hilo. Y ya tenemos terminado nuestro último anillo. Ahora simplemente hacer un pequeño nudo con los 2 hilos y esconderlos. Bueno, y con esto espero haber aclarado la duda de nuestra suscriptora, de la cual no sé su nombre. Pues nada, ahora vamos a empezar a darle un repaso a cómo esconder el hilo en la última cadena, que ha sido otra de las preguntas que he recibido. Bueno, ahora vamos a hablar de otra duda de una de nuestras suscriptoras y es acerca de cómo esconder cabos al final de una cadena. Hemos elaborado la cadena tal y como hicimos en el vídeo en el que hablo sobre este tema. De todas formas, os dejo el enlace en la parte superior derecha y ahora simplemente tendríamos que enganchar el hilo rosa y hacer un nudo fijo. Bueno, se nos está resistiendo. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Veis? Y por aquí tendríamos que meter la naveta. Entonces así ya tendríamos hecho el nudo fijo. Ahora cortaríamos y la pregunta de nuestra suscriptora era la siguiente. No era una pregunta, era más bien una duda. Simplemente era si que ella pensaba que el hilo rosa, este hilo, podía salir por aquí también. Entonces recorrer todo la cadena por su parte interior. Sí podría ser, lo que ocurriría es que este hilo, el hilo rojo, quedaría aquí al final y entonces no quedaría escondido. Sin embargo, de esta forma escondemos los 2 hilos.
el rosa y el rojo. Simplemente metemos un trocito del hilo rosa. Vamos a cortar. Con cuidado de que no se nos salga. Ahora simplemente tiraremos un poco. ¿Veis? Y ya hemos escondido el hilo rosa y el hilo rojo. Este pequeño cabo que nos queda aquí, pues simplemente lo cortamos. Y el cabo que nos queda aquí, lo cortamos también. Si tiramos de este hilo rojo y sacamos el hilo rosa por aquí, como os he comentado anteriormente, lo único que conseguiríamos es que este hilo quedara pues aquí, o sea, no nos quedaría escondido este cabo. Entonces esta es la duda que tenía nuestra suscriptora. Espero haberle ayudado. Ahora, a continuación, vamos a hablar sobre el anillo partido. Bueno, y seguimos ahora hablando del anillo partido. Para comenzar a hacer esta práctica, vamos a coger 2 hilos de distinto color. Vamos a hacerle un nudito y vamos a comenzar haciendo un anillo. Por ejemplo, vamos a ponerle 10 nudos para que se vea bien. 1, 2, esta es la primera parte del anillo partido. Bien, es la primera parte. Ahora vamos a hacer la segunda parte. La segunda parte la haremos de la siguiente forma. Cogeremos, daremos la vuelta y trabajaremos por este lado. Pero los nudos que vamos a poner en este lado son nudos sin transferir. Son nudos que no son transferidos. A ver, ¿cómo se hace un nudo no transferido? Pues nada. Así. Este sería el primero. Dos. Tres. Hemos terminado los nudos no transferidos. Ahora volveremos a darle otra vez la vuelta a la labor. La cogeremos por este lado y cerraremos nuestro anillo. Sujetamos la labor para que no se nos deforme y cerramos nuestro anillo. Y ya tenemos nuestro anillo partido. Vamos a hacer otro. Bueno, para asegurarnos vamos a hacer otro anillo partido. Pues hacemos lo mismo. Hacemos nuestro pequeño bastidor con nuestros dedos y comenzamos a trabajar los anillos. O sea, los anillos, perdón, los nudos. La primera parte de los nudos serán nudos transferidos. 1, 2, esta es la primera parte de los nudos transferidos y ahora haremos una segunda parte
de nudos sin transferir. He cogido dos colores para que veáis la parte de los anillos transferidos y la parte de los anillos sin transferir, para que se note bien y no nos equivoquemos. Nudo sin transferir. Directamente. 1. Los movimientos son exactamente los mismos, pero el nudo se queda sin transferir. 2. 3. Tratamos siempre de tener este hilo tenso. 4. 5. Ya hemos terminado los nudos sin transferir. Ahora damos la vuelta, cogemos la labor por este lado, donde comenzamos a hacer los nudos transferidos y directamente solo tenemos que cerrar el anillo. Sujetamos firmemente para que no se nos deforme y ya tenemos nuestro segundo anillo. ¿Veis? Pues así hasta alcanzar el largo deseado. De todas formas, practicar esta técnica, que en el próximo vídeo vamos a hacer una labor muy bonita con esta técnica. Gracias a todos aquellos que me están viendo. No olvidéis suscribiros a mi canal y tampoco os olvidéis de compartir. Hasta la próxima.